Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Y en esta ocasión lo hacemos en el libro de los Salmos. Busquemos el Salmo 121. El Salmo 121 nos dice de la siguiente manera: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos leído, hermanos, en esta ocasión este Salmo 121, que de alguna manera es uno de los salmos que más conocemos de la Biblia. Este salmo, como los que continúan después de él, son salmos que pertenecen a ese grupo que se les hace llamar salmos ascensionales. Se llaman ascensionales, de ascender, de subir. Pues recuerde que el templo se encontraba en la parte alta de Jerusalén, la colina que fue conquistada por David y donde él construyó su palacio. Posteriormente su hijo Salomón habría de construir el templo, pero como este quedaba en la parte alta, entonces todas las personas, para ir hacia el templo, siempre hablaban de subir. Y después esa idea de subir la colina donde estaba el templo se aplicó para toda Jerusalén, y así es como usted puede encontrar en la Biblia diversos pasajes en donde se nos habla de subir a Jerusalén. O lo contrario, si la persona iba saliendo de Jerusalén hacia otro lugar, se hablaba de bajar de Jerusalén. Como en la parábola que se conoce como del buen samaritano que Jesús contó, donde dice que había un hombre que estaba bajando de Jerusalén hacia Jericó. Entonces, como él venía de Jerusalén, entonces el Señor usó la expresión venía bajando, porque esa era la manera como se hablaba en su época. Pero cuando se iba hacia Jerusalén era subir. Entonces eso de subir o ascender es donde viene el nombre de salmos ascensionales, porque estos eran los salmos que se cantaban cuando los peregrinos venían de diversas ciudades y diversos países ascendiendo hacia Jerusalén para alabar al Señor, para celebrar las fiestas, fundamentalmente la Pascua. Pero a veces había peregrinos que también subían a otras festividades que durante el año tenía el calendario religioso judío. Entonces las personas iban a pie, como en caravanas, y el propósito pues era llegar a Jerusalén. Este Salmo 121 es un salmo ascensional. Es decir, era de los que cantaban los peregrinos
en su camino cuando iban subiendo hacia Jerusalén. El camino hacia Jerusalén, y realmente todo camino que había en la época, era un camino lleno de peligros, porque había asaltantes, había peligro que aun cuando las personas fueran en caravanas, que esa ya era una manera de protegerse, pudieran ser víctimas de alguna banda de ladrones que los despojaban de todo. Y eso lo hacían porque los ladrones sabían que las personas que iban en camino o en peregrinaje llevaban cantidades considerables de dinero. ¿Por qué razón? Porque hacer un viaje era algo que podía tomar 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas. Eso hablando del viaje propiamente. Pero luego ellos no iban a llegar a un lugar que les había tomado 4 semanas para llegar, para estar 2 o 3 días. Ellos aprovechaban el viaje y entonces podían permanecer unas 2 o 3 semanas. En este caso si era a Jerusalén que iban. Después de esas semanas ellos volvían y otra vez eran unas 4 o 5 semanas de camino de regreso. Entonces, si usted suma todo, se va a dar cuenta que estaremos hablando de unas 13, 14 semanas. Estamos hablando de más de 3 meses. Ahora, ¿cuánto necesita usted llevar de dinero para poder, en primer lugar, cubrir todas sus comidas durante 3 meses? Además, el hospedaje de los lugares donde se iba a quedar, porque cada una de esas noches de los 3 meses, ellos tenían que parar en alguna posada, en algún mesón donde poderse hospedar. Y si la persona no iba sola, sino que iba con su familia, esta familia podía ser de 3, 4, 5, 7 personas. Entonces vea, el presupuesto, la cantidad de dinero que se necesitaba para un viaje así era bastante grande. Y eso los ladrones lo sabían. Por esa causa es que asaltaban a los peregrinos y los despojaban de todo lo que llevaban. Algo parecido a lo que ocurre hoy en día cuando el salvadoreño viaja hacia Guatemala, que es donde se dan más problemas. Entonces, las bandas que roban en Guatemala, ellos se centran en vehículos que tienen placas salvadoreñas. Ellos no asaltan vehículos con placas guatemaltecas, porque ellos saben que los guatemaltecos son vecinos que pueden vivir ahí y que si los asaltan, pues no va a ser mayor cosa que llevan. Pero el salvadoreño, ¿por qué va a Guatemala? Fundamentalmente va porque va de turista. Y eso significa que va a estar por allá, no sé, 3, 4 días, 7, depende pues del plan que la persona haya hecho. Pero eso significa comida, hospedaje, gastos. Entonces, ellos, los ladrones, saben que los turistas llevan dinero. Y por eso es que se centran en el tema de los vehículos con placas salvadoreñas. El hecho entonces, hermanos, era que viajar y subir a Jerusalén era un viaje de peligros. O sea, la gente se la jugaba cada vez que iba a viajar porque sabía que podía ser víctima de ladrones, estafadores, algo así como una especie de piratas, pero terrestres, que asaltaban a los viajeros o caravanas de los viajeros. Entonces, frente a esa situación, ¿qué le quedaba a la gente? La única opción humana que tenían era viajar en caravana, es decir, en grupos. Pero ya le dije que a veces
los asaltantes eran tan fuertes que asaltaban las caravanas enteras. Entonces no era una garantía. ¿Qué era entonces o cuál podía ser la confianza que estas personas podían tener para emprender un camino así tan peligroso? Es una pregunta similar a la que nosotros podemos hacernos hoy en día. Pues usted sabe que vivimos en nuestro país una situación de inseguridad bastante marcada. Cuando usted aborda un autobús, usted no sabe si lo van a asaltar, o usted no sabe si habrá un tiroteo, van a matar a una persona, o si ni siquiera aborda el autobús, pero hay personas que, y lo dicen con verdad, bueno, ya me voy, pero al decir ya me voy, él no sabe o ella no sabe si volverá por la tarde o por la noche a casa, porque sabe que va a exponerse a diversas situaciones, amenazas, peligros. Entonces, a nosotros, igual que les ocurría a estos viajeros, ¿qué podía ser, hermanos, la confianza o qué recurso para poder evitar los peligros y las amenazas de las cuales hemos hablado? Ahí es donde se escribe el Salmo 121 tratando de dar una respuesta a eso. Y en el versículo 1 comienza diciendo: a las montañas levanto mis ojos. La razón de levantar los ojos hacia las montañas era porque allí Israel, recuerde que vivía en la tierra que había sido conquistada por Josué, que era Canaán. A pesar que Dios les dijo a los israelitas que ellos tenían que expulsar a todos los pobladores de Canaán, no lo hicieron. Siempre hubo cananeos que se quedaron viviendo en medio del pueblo de Israel, y ellos tenían sus propias ideas, sus propias religiones, sus propios dioses, sus propias creencias. Y una creencia que era muy amplia entre los cananeos era que ellos pensaban que los dioses habitaban en las montañas. Ellos veían la montaña imponente. En su imaginación ellos decían: los dioses están en las montañas. Claro, ellos creían en diversidad de dioses, pero la idea general era que estos dioses estaban en las montañas. Por eso es que el Salmo comienza diciendo: a las montañas levanto mis ojos, porque era a las montañas donde los cananeos que le rodeaban veían. Pero al ver a las montañas se hace la pregunta: ¿de dónde ha de venir mi ayuda? ¿He de recibir ayuda de los dioses de la montaña? Y si es así, ¿cuál de los dioses de la montaña me ha de ayudar? Y entonces viene la respuesta, y en el versículo 2 dice: mi ayuda proviene del Señor. Es decir, rechaza la idea que la ayuda pueda venir de las montañas, porque sabe que los ídolos nada son. Y aunque los pueblos tuvieran la creencia que esos dioses habitaban en las montañas y que podían ayudar, entonces él dice: bueno, voy a ver la montaña, a ver qué hay ahí. ¿Y qué veía? Una montaña. Pero eso no le podía ayudar. Por eso es que rechaza a los dioses de las montañas, y entonces dice: mi ayuda proviene del Señor.
Lo que nos ayuda, ¿quién nos ayuda? Es el Señor. Si hoy las personas tienen sus propias ideas de cómo ser ayudados frente a los peligros, pueden recurrir, hermanos, a ideas como llevar algún amuleto, por ejemplo, llevar algún símbolo religioso creyendo que eso le va a proteger. O pudieran decir los vecinos de un pasaje: pongámosle portón a la entrada. Le ponen el portón y ellos esperan que el portón pueda protegerles. Otros podrán pensar, hermanos, en diferentes elementos, pero al final quiero decirle que todos esos esfuerzos resultan inútiles. Alguno podrá decir: bueno, yo me voy a conseguir mi pistola por ahí, porque yo no me voy a dejar. Entonces pone su confianza en el arma. Sin embargo, nosotros no debemos alzar nuestros ojos, o como lo dice acá, levantar nuestros ojos a la montaña, ni a los amuletos, ni a las armas, ni a cualquier otro recurso que los seres humanos puedan concebir, sino que con el Salmo debemos decir: mi ayuda proviene del Señor. Nuestro ayudador es el Señor. Pero este Señor no es igual que los otros dioses, porque dice la segunda parte del versículo 2: creador del cielo y de la tierra. Mi ayuda proviene del Señor, quien es el creador de los cielos y de la tierra. Es decir, que nuestro Dios no es un Dios con D minúscula, no es un diosecito. Nuestro Dios es el que creó los cielos y la tierra. Y si nosotros vemos una montaña imponente, mientras más imponente sea, no pensamos: ahí moran los dioses, sino que cuando vemos la montaña decimos: cuán grande es Dios, que hizo esa montaña. Más grande que la montaña es nuestro Dios. Entonces, como Él creó los cielos y la tierra, Él es el creador. Y como creador que es alguien todopoderoso, porque Él hizo no solo las montañas, hizo los valles, hizo el mar, creó la naturaleza, creó las estrellas, creó el universo. Y eso nos habla de un poder infinito de Dios. Todavía la ciencia humana no ha logrado descubrir si el universo en el cual vivimos tiene o no tiene fin. Hasta ahora no se le ha hallado fin. Y los científicos continúan, a través del desarrollo de la tecnología, cada vez van penetrando más y más y más y más en las distancias del universo. Y en la medida que avanzan en la distancia, van retrocediendo en el tiempo. Porque así es. Ese pues fue el descubrimiento, la famosa teoría de la relatividad de Einstein, ¿no?, que nos dice eso, ¿no?, que el universo es, como Einstein lo llamó, un espacio-tiempo. Es decir, una relación entre el tiempo y el espacio, de manera que si usted avanza en el espacio, avanza en el tiempo. Pero si usted va avanzando en el espacio,
pero hacia atrás, es decir, hacia el origen de las cosas, entonces va retrocediendo en el tiempo también. O sea, es un fenómeno físico probado matemáticamente y que es un hecho, ¿no? O sea, dejó de ser teoría y la relatividad de Einstein hoy se toma como una norma, y por eso es que en los viajes espaciales, que es donde más sensible se vuelve el tema del espacio-tiempo, los ingenieros que construyen las naves y todo eso tienen en cuenta los factores de distorsión del espacio-tiempo que van a encontrar, porque estas naves alcanzan grandes velocidades. Y hay una relación también entre tiempo, espacio y velocidad. Bien. Pero esto lo que indica, como le digo, es que hasta el día de hoy no se le ha dado fin al universo. Se continúa avanzando y avanzando y avanzando y retrocediendo en el tiempo, pero no se ha hallado fin todavía. Al contrario, lo que está demostrado ya es que el universo va en una continua expansión, todo el tiempo está expandiéndose. Todas las estrellas, las galaxias están alejándose las unas de las otras. Es decir que si algún día se llegara a demostrar que el universo tiene límite, es un límite que se está ensanchando todo el tiempo, porque todo el tiempo se está expandiendo. Entonces, ese universo del cual estamos hablando, que quizás con esto poco que le he dicho, uno dice, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué curioso, ¿cómo es eso? Y quizás hasta nos cuesta entender por qué viajar en el espacio es viajar en el tiempo. Bueno, pero el hecho es que así es. Y le digo, está demostrado matemáticamente. Esa maravilla la hizo Dios, el creador. Y cuando se pensaba, ¿y qué tal si voy por el camino y me sale un ladrón y me asalta? ¿En quién voy a poner mi confianza? ¿En quién voy a esperar? Dice, mi ayuda proviene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra y que maneja la grandeza del universo, la complejidad de los seres humanos como seres creados, de la naturaleza, es el Dios en quien podemos esperar. Por eso yo le decía, no es un diosecito, es, como lo dice la Escritura, el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Alguien que tiene autoridad, que tiene poder, que todo lo puede. Él es nuestra confianza. Dice el versículo 3, no permitirá que tu pie resbale. Es decir, que hasta los detalles más pequeños Dios los cuida. En su cuidado amoroso de cómo Él nos lleva. Dice que Él ni siquiera permite que nuestro pie vaya a resbalar. A eso, hermanos, de resbalar, quizás nosotros hasta como divertido lo tomaríamos, ¿verdad? Fíjese que iba en el camino y mire, me caigo, pues me resbalé y me vine abajo. Todos se rieron, pero yo me levanté y seguí caminando. Lo importante es que llegué a donde iba. El incidente lo tomamos así como algo gracioso que ocurrió. Pero eso que para nosotros fue un incidente, un detallito, Dios nos cuida de tal manera que nuestro pie no resbale. O como
allá en la tentación, se le dijo al Señor que Él enviará sus ángeles, Salmo 91, ¿no?, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Dios nos cuida no solo la vida, no solo la integridad, sino que hasta los pequeños detalles, como un resbalón. Versículo 4: jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Ve entonces que nuestro Dios es 100% confiable, porque Él no se duerme, pero tampoco se adormece. ¿Qué pasa cuando el vigilante o el guardián se duerme? Es como que si no hubiera guardián. O si se adormece y dice, no, fíjese que no me dormí, lo que pasa es que estaba ahí sentado y me quedé pensando un ratito, y cuando desperté ya habían pasado 20 minutos. Se adormeció. Pero nuestro Dios no duerme ni se adormece. Nosotros somos los que dormimos. Nosotros somos los que nos privamos. Se acuesta usted en la noche y está dormido hasta que amanece el nuevo día. Cuando amanece el nuevo día, usted recobra la conciencia y dice, bueno, ya pasó la noche y es hora de levantarse. Pero Dios no ha dormido ni se ha adormecido. Ha estado allí, a nuestro lado, siempre. Porque Él no se cansa. Jamás, dice ahí, jamás duerme. Entonces, si usted me pregunta, mire, y Dios duerme, aquí dice, jamás duerme, ni se adormece, ni siquiera cabecea, sino que siempre está pendiente y está al cuidado de cada uno de nosotros, guardándonos, como ya vimos, para que nuestro pie no vaya a resbalar, para que no resbalemos, para guardarnos, para cuidarnos. Eso, hermanos, es mejor que tener un monitor de 24 horas. Eso es mejor que tener una alarma de 24 horas. Y es que el Señor siempre estará pendiente. Jamás se adormecerá. Versículo 5: el Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. Hoy está utilizando la figura de la sombra. Usted sabe que la sombra nunca se nos despega. Siempre que haya luz, proyectaremos una sombra. Y usted, si quiere, puede moverse, puede correr, puede saltar, puede hacer lo que quiera, pero la sombra no se le va a separar. Yo no sé si cuando usted fue niño o niña alguna vez jugó con su sombra, tratando de escaparse de la sombra. Y usted decía, voy a correr, y la sombra hacía lo mismo que usted. O usted tratando de patear su sombra, ¿verdad? Pero cada vez que la buscaba se va alejando de usted. Claro, imaginaciones de niño, ¿verdad? Pensando que uno le podía ganar a la sombra, que sería ganarle a la luz, ¿verdad? Imposible. Pero si ese juego alguna vez usted lo practicó, aprendió algo. Y es que jamás usted puede deshacerse de su sombra. Aunque quiera engañar a su sombra, ahí está. Aunque quiera moverse rápidamente, ahí va la sombra. Aunque usted salga disparado como una bala, la sombra va detrás. Si usted salta, ahí va la sombra. Si usted brinca, la sombra brinca. Si usted levanta la mano, la sombra levanta la mano.
jamás se aparta. Entonces el Señor dice: yo soy tu sombra protectora. Eso se puede interpretar de dos maneras. Una, como se la estoy diciendo, y es que porque Él es mi sombra, jamás, aunque yo quiera, no voy a poder escaparme de Él o alejarme de Él, porque siempre como sombra me seguirá, estará a mi lado, y dice que es una sombra protectora, me protege, me cubre. Imposible que podamos evadir el cuidado amoroso de Dios. Esa es una aplicación. La segunda aplicación era que durante el día las personas caminaban bajo el sol, y el sol en los lugares secos, como lo era esos caminos, es quemante. Es el mismo sol que tenemos acá, pero lo que ocurre es que nosotros no tenemos en cuenta factores como la nubosidad, que, hermano, es rarísimo. Casi nunca se da que nosotros tengamos un día en que el cielo no tenga ni una nube. Siempre hay, ¿verdad? Le aseguro que si salimos ahí a ver, hay nubes. Pero en estos países secos no las hay ni una. Y el otro elemento es el tema de la humedad. Nosotros vivimos en un país que es muy húmedo. Esos son países secos. La humedad nos permite a nosotros manejar el calor, pero en los países secos eso hace que el sol sea tan quemante. Y no le estoy diciendo que porque anduvo 3 horas en la calle se quemó. 5 minutos que usted esté expuesto al sol, usted siente que se está quemando. Bueno, hay personas que incluso sienten que les pica la piel, pero no tienen nada, o sea, no es alergia, es simplemente la intensidad del sol. En esos caminos, la sombra era algo importante, porque era lo que permitía a los viajeros poder avanzar. Por eso es que ellos, para caminar, se levantaban muy temprano y avanzaban lo más que podían. Cuando el sol ya era quemante, se detenían mejor, buscaban sombra y esperar a que cayera la noche para continuar caminando otro poquito. Entonces, cuando dice que Él es nuestra sombra protectora, no solamente es lo que anteriormente le decía, que Él nunca se despegará de nosotros, sino que también es que Él nos va a proteger del sol ardiente, o de lo que pudiéramos llamar las inclemencias de la vida diaria, que no necesariamente es el sol. Pero habrán otros aspectos en los cuales el Señor se convierte para nosotros en sombra, en cubierta, una cubierta protectora, y que como la sombra no se va a separar de nosotros. Vayamos donde vayamos, el día que sea, temprano o tarde, de mañana o de noche, siempre la cubierta protectora del Señor irá con nosotros. El versículo 6 dice: de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. En el día, porque ya lo expliqué, lo quemante que es el sol. Por la noche habla de la luna. La luna no quema, por supuesto, pero lo que ocurre es que en esas áreas desérticas, durante el día la temperatura es elevadísima, 48, 50 grados centígrados, y de noche puede bajar a -10, -15 grados. O sea, es un cambio terrible. Pero si el Señor va con nosotros,
no nos fatigaremos ni de día ni de noche, ni con calor extenuante, ni con frío intenso. Siempre el Señor nos guardará. Pero también la frase tiene que ver con todo el tiempo, porque dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Es decir, no te vas a fatigar ni de día ni de noche, ni de mañana ni de tarde, ni hoy ni mañana, ni esta semana ni la otra, ni este mes ni el otro, ni este año ni el otro. Es decir, siempre, siempre, día, noche, tarde, mañana, como sea, siempre el Señor estará ayudándonos para que no nos fatiguemos. Es un cuidado permanente, constante, que nunca dejará de ser. El versículo 7: el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida de todo mal. Como le dije hace unos minutos, vivimos en una situación de mucha inseguridad y que no da señales de mejorar. Todos los países de Centroamérica está disminuyendo la cantidad de delitos, incluso en Honduras, que es un país, bueno, que normalmente son los que tienen el primer lugar como país más violento del mundo, sin guerra, ¿no? Pero aún ellos, la tendencia es a disminuir. En cambio, en nuestro país la tendencia es a subir. O sea, somos el único país de Centroamérica que en lugar de ir mejorando va empeorando. Entonces, eso habla que hay muchos peligros que se deben enfrentar, de ladrones, de pandillas, de asaltos, de gente que se aprovecha de la situación de inseguridad para hacer delitos, ¿no? Se aprovechan del temor de la gente. Muchas de esas personas a las cuales le llaman por teléfono y le dicen, mire, lo vamos a matar, tiene que darnos $500, deposítelos en esta cuenta. La mayor parte, casi todas esas llamadas son falsas. La cuenta existe, claro, pero el que está llamando ni lo conoce a usted. Simplemente agarran un directorio telefónico y empiezan a marcar a quien le caiga y a quien crea. Y a todos le dicen, ya sé dónde viví, ya sé, pues sí, y no, ahí está la dirección en el directorio telefónico, pues. Ya sé que vivís en tal parte, ya conozco a tu familia, ya los tenemos vigiados a todos. Y hay gente que con eso se amedrenta y dice, uy, me están extorsionando. Sí, lo están extorsionando, pero un pícaro. O sea, eso no es pandilla ni mara, sino que son sinvergüenzas que se aprovechan de la situación, y muchísima gente ha caído en eso. Pero la promesa del Señor es que Él nos protegerá de todo mal, de todo mal. O incluso usted podrá decir, mire, yo temor a un asalto no es tanto, pero yo tengo temor cómo manejan esos salvajes de los microbuses, y que un día nos vayamos a estrellar y que hasta ahí llegue yo. Pero el Señor te guardará de todo mal. De todo mal. Otro podrá decir, es que mi temor es que pierda mi trabajo, que quiebre la empresa, y entonces sí que me va a ir mal. Pero aquí dice, el Señor te guardará de todo mal. No de algunos, sino que de todo mal. Y finaliza en el versículo 8, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino. En otras palabras, está diciendo en todo lugar. Si estamos en el hogar,
ahí nos va a cuidar. Si estamos en el camino, si hemos salido, ahí nos va a cuidar. Pero no solo es un cuidado de todo lugar, sino que de todo tiempo también. Porque vea cómo dice: el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Es decir, ahora y siempre, en el hogar o en el camino, ahora y siempre. Es decir, en todo lugar y en todo tiempo, desde ahora y para siempre. ¿Cuánto dura el siempre? El siempre dura para siempre, porque es siempre, no tiene fin. Entonces el Salmo habla, hermanos, de promesas maravillosas, y los peregrinos que iban ascendiendo hacia Jerusalén cantaban el Salmo. Y al cantar el Salmo, su fe era estimulada, se alentaban los unos a los otros, y entonces decían: el Señor nos guardará. Parecido a lo que ocurrió con Esdras, cuando él tenía que regresar de Babilonia hacia Jerusalén llevando los utensilios del templo. Y usted sabe que los utensilios del templo eran de oro, de plata, y había algunos de bronce. Es decir, que tenían un valor como metal precioso de que estaban hechos. Y entonces, antes de salir, hacen un inventario y toman nota de todo lo que había. Y dijeron: bueno, vamos a emprender el camino. Entonces, como vamos a emprender el camino, oremos y ayunemos. Y oraron y ayunaron. Y luego dijeron: es hora de iniciar el camino. Y dice la escritura que Esdras no quiso pedirle al rey guardias que los acompañaran para protegerlos, porque dice: me dio vergüenza. ¿Por qué le dio vergüenza? Porque él hablaba de Dios, y que Dios era todopoderoso, y que Dios guardaba a su pueblo en el hogar y cuando salía, ahora y siempre. Entonces, ¿creía o no creía? Entonces, se fueron así nomás. Dios los guardó, y cuando llegan a Jerusalén, toman la lista del inventario y comienzan a revisar de nuevo. Y dice ahí la escritura que no faltó nada. Todo fue transportado. Son más de 2000 kilómetros de recorrido. Todo fue transportado. Nada se perdió. Porque Dios jamás duerme ni se adormece. Él es nuestra sombra protectora. Palabras, hermanos, que perfectamente podemos hacer nuestras hoy y en las condiciones que vivimos. Las personas podrían preguntarse: ¿y cómo logran vivir? ¿Cómo hace esta gente para vivir? Usted sabe que hay personas que viven en el extranjero y que no quieren venir al país, porque tienen temor, porque saben todo lo que ocurre, y porque los noticieros también pues enfatizan los aspectos así alarmistas. No quieren venir, pero nosotros aquí vivimos. Entonces se preguntan: ¿y cómo hace esta gente? ¿Cómo es que puede vivir? ¿Cómo es que pueden estar ahí? Es porque nuestra confianza está en el Señor. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, el creador de los cielos y de la tierra, nada menos. Nuestra sombra protectora.
de día y de noche, en el hogar o saliendo,